Gracias a Dios. Muy bien. Vamos a ver, somos 7, 8. Vamos a dar chance que se conecten todos. Y así comenzamos nuestra clase de hoy. Bueno, vamos a comenzar, jóvenes, ya por respeto a los que se conectaron tempranito. Ya van a ser las 8:35, entonces, y ya tenemos la mitad de la clase. Entonces vamos a comenzar. El día de hoy vamos a, vamos a discutir las noticias como siempre lo hacemos. Dos, vamos a, a entrar a hablar de un tema que se llama consejos de desarrollo, ¿verdad? Para que ustedes conozcan y sepan qué es. Ahí les voy a hacer una presentación de este tema y así ustedes van viendo cómo funciona esto. Posteriormente vamos a empezar a hablar vamos a hacer otro ejercicio acerca del organismo ejecutivo y vamos, me están pidiendo de la coordinación que todos tienen que llenar la evaluación docente, entonces no sé si ya la llenaron, pregunto. ¿Ya hicieron la evaluación docente, jóvenes? Yo no, licenciado. Ok, bueno. Ok, entonces ahí en el tablón está el enlace y vamos a dar también unos 10 minutos para hacer eso que me pidieron que lo hiciéramos. Bueno, entonces vamos a comenzar y pues arrancamos con las noticias. A ver quién quiere comenzar. A ver, Milka, dime. Buenos días a todos. Yo les voy a comentar Buenos sobre la días. noticia que encontré, y es que el ministro de Economía y el presidente del organismo judicial suscribieron un convenio para fortalecer la aplicación de la ley de insolvencia. Y dice que en febrero del año pasado se aprobó la ley de insolvencia, que sería el decreto 8 del 2022, que es una herramienta que permite mejorar el clima de negocios en Guatemala y que es resultado de la Agencia Legislativa de Competitividad que ha impulsado el Ministerio de Economía y el cumplimiento de la Política General de Gobierno, que es de 2020 a 2024, pues liderada por el presidente Yamatei. Dicen que a partir de esa firma, ese convenio
pues el Ministerio de Economía brindará capacitaciones a los jueces, magistrados y personal del área jurisdiccional y administrativa del organismo judicial y apoyará a ese organismo en la gestión de asistencia informática, en realizar evaluaciones en conjunto, junto a la Escuela de Estudios Judiciales y pues también a promover el funcionamiento de registro de procesos administrativos y concursales. Asimismo, la instancia judicial del país convocará a su personal para desarrollar las capacitaciones brindadas por el MINECO. Y dice que con la entrada de el vigor de esa ley se aumentará la certeza jurídica utilizando buenas prácticas internacionales, se implementará un proceso concursal que reducirá, el tiempo actual hasta un 80% y dicen que también va a aumentar la tasa y tienen una estimación de 0.28 centavos por dólar. Y pues esto va a permitir la reorganización de las empresas que son fuentes de empleo, generando competencia y la disminución de las tasas de interés. Esa es la noticia que les comparto esta semana. Qué interesante, fíjate, Milka, es una noticia muy interesante y se las quiero explicar porque tal vez solo no se puede dimensionar los alcances que tiene eso. Fíjense, ustedes han escuchado cuando ven algunas películas, digamos, que dice que una empresa o una persona, sobre todo en Estados Unidos, se fue a Chapter 11. ¿Han escuchado eso? Al capítulo 11. ¿Les suena ese nombre? Chapter 11. Eso sale bastante en las películas. ¿Lo han escuchado? Vicky dice por nombre nada más. Bueno, entonces, ¿alguien más? Solo para... Entonces, Vicky le suena un poco. A ver, ¿alguien más? ¿No ha escuchado Chapter 11? Ok, muy bien. Entonces, miren, esa es la figura equivalente. Muy bien, gracias, jóvenes. Eso es lo que se utiliza en Estados Unidos. Entonces, es una frase muy común. Entonces, dice, la empresa tal o la persona tal se fueron a Chapter 11. ¿Qué quiere decir eso? Eso es un capítulo dentro de la ley en Estados Unidos, ¿verdad? Que es la ley de insolvencias y quiebras, que es lo mismo que esta ley que están pasando acá. Entonces, lo que tiene en particular esa ley es que si una persona dice, yo me voy a capítulo 11, es que automáticamente ya no le corren intereses, ¿verdad? De la deuda y se trata de hacer alguna reestructuración para que salga adelante esta persona. Y esa ley protege a la persona de que no vaya a haber ninguna otra demanda ni nada, porque se acogió a la ley de quiebras, o sea, al Chapter 11. Entonces, nosotros no tenemos eso. Entonces, la idea de esta noticia que comentó Milka es que tengamos algo similar, algo parecido. Lo que más duele es pagar intereses y sobre todo intereses moratorios, ¿ya? Entonces, la idea es, por ejemplo, acá lo más común es la deuda por tarjeta de crédito. Entonces, si las personas ya no pueden pagar, la tarjeta sigue generando intereses y sigue generando intereses. Incluso a la persona le tratan de cobrar y no puede pagar y va a un juicio, siguen los intereses. Entonces es la de nunca acabar porque pónganle una deuda de 10,000, 20,000 quetzales, se vuelven 400,000 quetzales, solo intereses. Entonces, el capítulo 11, o sea, esta ley de quiebras, que es el equivalente aquí en Guatemala, esa es la importancia de esa ley, ¿verdad? Que la idea es proteger, ¿verdad? A la persona, porque miren, una persona puede tener toda la buena fe de pagar sus deudas, pero, por ejemplo, si es persona individual y se quedó sin empleo y no consigue, pues no va a poder pagar, ¿verdad? Igual pasa con las empresas, ¿verdad? Que tienen algún problema, por ejemplo, ahorita pasó con la pandemia, ¿verdad? Que
se paralizó el comercio y todo, entonces, si no pagan los préstamos y todo, les corren intereses y les corren intereses moratorios, entonces, no es, o sea, jamás va a salir la persona de esa deuda, ¿verdad? Porque es imposible y una pequeña deuda se vuelve gigantesca porque los intereses moratorios son los intereses normales más multa, entonces es súper oneroso, ¿verdad? Entonces, qué bueno que tocaste ese tema, Milka, no sé si quedó claro para que vean lo importante de esto desde el punto de vista individual y desde el punto de vista empresarial, ¿verdad? Pero no sé si así lo habían entendido, o sea, como Milka lo presentó muy bien, pero las dimensiones son muy amplias, ¿verdad? Entonces aquí Vicky dice muy interesante. Milka, quedó claro lo que presentaste. Sí, sí quedó bastante claro. Gracias. Al principio sí tenía un poco de duda porque no sabía si se trataba únicamente para empresas, porque Sí, pues según lo que había dicho el ministro Rosales, es que se iba a ver más reflejado en las empresas y en cómo disminuir esos riesgos de quiebra. así Entonces yo es. pensaba que se dirigía únicamente a eso. Sí, pues es que la empresa se declara temporalmente en quiebra, o sea, sigue funcionando, pero se declara en quiebra y la mayor ventaja es que ya no le corren intereses. Entonces, si está reestructurándose o ver qué hace, puede salir adelante. Y con esta pandemia que tuvimos, muchas empresas fueron golpeadas, ¿verdad? Porque se paralizaron los negocios. Entonces, esa es la importancia de la noticia. Muy bien, Milka. A ver, Anet, ¿qué nos quieres compartir? Muy buenos días. Yo quería hablar sobre la ley 6054, que es una iniciativa de ley que dispone a aprobar la ley que se sitúa bajo la coordinación de Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y las instituciones de competencia ambiental, ya que el gobierno de Guatemala pues quiere impulsar esta ley en el cual van a quitar al CONAP, al INAP y a otras instituciones y pasarlas bajo a un superministerio de ambiente. Y esta pues iniciativa siempre ha sido como una carta blanca, ¿verdad? Que a lo largo de los ministerios solo se ha dedicado a firmar documentos en pro de los intereses comerciales y de los intereses industriales, que pues solamente han contaminado y destruido nuestros recursos naturales. Entonces, pues Dios no quiera, ¿verdad? Que aprueben esta ley, pero si en caso la aprobaran, pues esto tendría carta abierta a que entre la minería, la petrolera, los monocultivos, entre otras cosas, y a destruir nuestros recursos ambientales, ¿verdad? Y pues no habrá nadie que las pueda ya frenar, ¿verdad? Muy bien, gracias, Anet. También muy interesante tu noticia. Fíjense, Guatemala tiene una ley que se llama la Ley de Minería e Hidrocarburos. Entonces, ahí se establece el porcentaje de regalías que tienen que pagar las empresas que quieren hacer explotación de los recursos que hay en Guatemala. Pero fíjense, la ley es algo ridícula, ¿verdad? Porque las regalías que tienen que pagar las empresas es el 1%. Entonces, prácticamente no es nada. Normalmente en los países se paga del 25 al 40% y nosotros solo se paga 1%. Entonces, acá han querido reformar esa ley, pero desafortunadamente, o sea, desafortunadamente para el país, pero hay una razón de fondo, que es lo que les quiero explicar, es que eh, cuando ponen a la ley, la empieza a discutir el Congreso, como ya vieron, a veces hay oposición, a veces están a favor, pero cuando esa ley ha querido modificarse, siempre hay gente en contra. Y lo interesante es el grupo que está en contra, y el grupo es el de las comunidades indígenas, ¿verdad? Entonces, dentro de la cosmovisión maya en Guatemala, eh, esta gente, o sea, la cosmovisión maya dice que todo lo que necesitamos para vivir, o sea, la comida, el vestido, todo, viene de la naturaleza. O sea,
pues la comida, las plantas, los animales, todo viene de la naturaleza. Entonces, para ellos es sagrada la naturaleza y no debería tocarse. Entonces, eso incluye obviamente la minería, ¿verdad? Entonces, ellos se oponen a todo este tipo de situaciones, independientemente que la ley está mal hecha, porque solo las regalías para el Estado era el 1%. Entonces, lo que sucede es que han querido subirla, pero ellos mismos se oponen, porque, y la razón de que se opongan es que si no, ya es como que vengan más empresas a operar abiertamente, a hacer lo que ellas quieran, ¿me entienden? Entonces, en todos los países que tienen comunidades indígenas grandes, como Bolivia, ¿verdad? Un poco México. Entonces, ellos le llaman a la naturaleza de diferentes formas. Por ejemplo, en Sudamérica se le dice Pachamama, no sé si han oído esa palabra, pero cuando se refieren a Pachamama, están hablando de la naturaleza, entonces nada puede ir en contra de Pachamama, o sea, se trata de proteger la naturaleza y esa es la tierra madre, exactamente, así es, Vicky. Entonces, y dice Sergio que hasta en las canciones sale también, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia, ¿verdad? Y como recuérdense que nuestro componente poblacional es bastante, tenemos bastante indígena y ellos creen mucho en todas estas situaciones. Entonces, acá se oponen, ¿verdad? Entonces, ahora, como para darle vuelta a eso, es la noticia que nos compartía Net, que quieren crear lo que se llama un superministerio, porque hoy en día hay un montón de entidades descentralizadas del Estado, por ejemplo, está el INAV, que es el Instituto Nacional de Bosques, el CONAP, que es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el Ministerio de Energía y Minas, pero lo que pasa es que todas tienen que dar un dictamen, ¿verdad? Para este tipo de cosas y más de alguien, o sea, está muy consciente de esto y da el dictamen en contra. Entonces, pareciera que quieren facilitar eso y esa es la oposición que hay, ¿verdad? Como bien lo decía Anet, ¿verdad? Que va a haber es como que tengan carta blanca para explotar todos los recursos del país, ¿verdad? Entonces, esa es la razón de que hay oposición a que pase esa ley, ¿verdad? Entonces, no sé si quedó claro esa explicación, jóvenes. Muy interesantes las noticias que nos han dado el día de hoy, tanto Milka como Anet. No sé si quedó claro. Pregunta. Bastante claro, Lick, gracias. Ok. Muy bien. A ver, Johan, ¿qué nos querés compartir? Buenos días. Pues yo iba a compartir también un poco de esta noticia. La verdad es que es algo indignante lo que quieren aprobar porque pues al pasar todos estos al Ministerio de Ambientes y Recursos Naturales, pues ya sería algo como más difícil. Por ejemplo, pone en riesgo la autonomía y toda la independencia de toma de decisiones del CONAP, del INAVI, pues ya sería algo grave para lo único que nos queda en todo lo de lo natural, porque sabemos que, por ejemplo, todo lo que está pasando ahorita en cuestión, por ejemplo, en Amatitlán, en Atitlán, que han sido lugares que se han querido mantener, pero al final, pues sí es algo grave. Pero tenía otra noticia también. La noticia trata de que van a transferir 14 millones de quetzales, de los cuales 8 millones vienen del préstamo de Crecer Sano, que es para combatir la desnutrición infantil. Y pues todo este dinero lo van a usar para informar más que todo el trabajo de todo lo que está haciendo el gobierno. Y la verdad es que es otra noticia bastante indignante porque, por ejemplo, este año ya murieron creo que 30 o más niños de desnutrición y actualmente pues hay más de 14,000 niños en desnutrición aguda. Entonces, ahí se ve pues toda la corrupción que existe más que todo en el gobierno ahorita actualmente y todo lo que están haciendo pues
pues sí es de cuestionar bastante, porque tomar tanto dinero de un programa de desnutrición infantil, pues ya es un caso bastante grave. Y esa sería la otra noticia que tenía. Si está hablando, Liz, tiene el micrófono apagado. Perdón, disculpen. Fíjense, gracias Vicky, gracias Andrea. No, les decía que quiero felicitarlos por la excelente calidad de noticias que están presentando el día de hoy. Ya no es solo presentar las noticias, sino que ya viene con un comentario de apreciación personal y eso es lo valioso, ¿verdad? Johan utilizó la palabra indignante y es correcto, o sea, así es indignante ese tipo de situaciones. Pero también les quiero comentar cómo funcionan las cosas, porque a veces no todo es culpa del gobierno y eso es lo que les quiero comentar. En cuanto a lo primero, fíjense, las mineras han venido trabajando en el sentido de que, pues solo según la ley, solo dan el 1% de regalías, ¿verdad? Pero ellos saben perfectamente que el 1% no es nada. Entonces ellos voluntariamente han estado dando más del 1%. Las mineras que están trabajando dan como el 10%, pero aún así está lejos de lo que dan en otros países, ¿verdad? Que es el 30%. Entonces, han estado apoyando a donde están operando, pues, remozan y ponen la escuela bien, el puesto de salud, hasta la carretera. Digamos, cuando uno pasa cerca donde hay una minera, la carretera está nítida, bien pintada y todo. Entonces, de esa manera están ellos devolviendo un poco, ¿verdad? Pero el punto es que es voluntario. Entonces, si ya no lo quieren hacer, ya no lo van a seguir haciendo, ¿verdad? Entonces, sí, ellos saben plenamente que la ley que se pasó en su momento es ridícula, como les dije yo. No puede ser que las regalías del Estado por, eh, por la minería sean solo el 1%, ¿verdad? Y si están extrayendo materiales preciosos, oro, níquel, pues ganan un montón de dinero y lo que le pasan al Estado no es nada, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto a lo primero. En cuanto a lo segundo, Johan, es muy interesante y les voy a explicar lo que pasa en Guatemala con la nutrición y la desnutrición. Fíjense, la clave de todo es el agua que bebemos, ¿verdad? Nosotros acá en la ciudad, pues casi que todos tenemos filtros o compramos agua salvavidas o de la marca que sea, y así tomamos agua y estamos protegidos desde el punto de vista salud, ¿verdad? Pero en el interior no es así, o sea, sí hay un poco de venta de agua salvavidas, se hace conciencia con los filtros. No hay ley de aguas, Karen, exactamente, no hay ley de aguas. Entonces, el problema, fíjense, es la gente del interior agarra agua del río, ¿sí? Y ese es el agua que toma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa en los ríos? Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de en algún momento bañarse en un río, ¿verdad? Y fíjense, antes bañarse en un río era diferente de lo que es hoy en día. Uno se metía a un río y empezaba a caminar y de repente sentía uno como que un bajón en la tierra y había un como hoyo, ¿sí? Y entonces el fondo del río no era plano, ¿sí? Hoy en día es bien, ahora es bien plano, ¿sí? ¿Y cuál es la razón? Esos hoyos que uno sentía cuando caminaba en el río era eh, los árboles que estaban alrededor del río y las raíces pues necesitan el agua. Entonces esa como especie como de succión
hacía que se hicieran esos hoyos en el fondo del río. Entonces, por eso es que era irregular ese lecho del río. Cuando era invierno, pues todos los ríos se llenan, ¿verdad? Y en verano se secan, eso es lo normal. Pero hoy en día, digamos, en verano los ríos se secan casi totalmente. Y, y la razón es que es plano el fondo. Entonces, lo que permitían los árboles era que se hicieran esas como hoyos y ahí se quedaba el agua. Entonces, por eso era que siempre había agua en los ríos, aunque sea en verano. Karen está tocando también el tema de desviación de los ríos, que es otra historia, pero ahorita lo que me quiero referir es al problema de la desnutrición que mencionó Johan. Entonces, fíjense, el río hoy en día en invierno se llena y en verano se seca o queda casi nada. Antes no era así, antes quedaba un poco de lecho y eso servía para que hubiera agua siempre, ¿verdad? Entonces, eso era el ciclo normal, pero de ahí las empresas que trabajan, algunas tiran los desechos al río, entonces ya independientemente que llueva, el agua no es totalmente limpia, ¿verdad? Sino que viene contaminada. Entonces, hasta ahí, eso es lo que pasa. Pero, ¿qué pasa con el campesino? Pues viene, lleva su tinaco, saca agua del río y se lo lleva a su casa, ¿verdad? Y de ahí toda la familia toma de esa agua, ¿verdad? Entonces, esto lo sabe, digamos, el Ministerio de Salud, lo sabe el Ministerio de Educación, entonces ellos lo que hacen es campañas con la población de concientizarlas de que esa agua no es pura, ¿verdad? Pareciera pura y tiene sabor rico, si lo quieren llamar así, pero no es buena para la salud, especialmente los pequeños. Y ellos tienen una campaña permanente que es la clorificación del agua. Entonces, en la ciudad, la clorificación se hace en las plantas y el agua no llega allá clorada. Entonces, a veces uno abre el chorro o abre la pila y ve uno que se ve como blancuzca. Ese es el cloro. Eso quiere decir que el agua viene purificada, aunque a veces le echan exceso de cloro. Entonces, lo que hace el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, es regalarle a la población bolsas de pastillas que parecen así unas pastillas que son cloro. Entonces la idea es que en el tinaco que agarraron del río echen la pastilla de cloro, lo revuelven y ahí se clorifica el agua. Entonces, de esa forma, pues mejoraría mucho el nivel de muertes que hay en el interior del país por tomar agua no pura. La otra forma es hervir el agua, pero hervir el agua quiere decir utilizar madera, utilizar árboles. Entonces eso no ayuda tampoco porque al quitar los árboles perdemos eso que les decía de la orilla del río porque se cortan los árboles y ellos, los árboles también tienen una función. Entonces el problema es serio y es delicado. Y de ganancia, la información que se presenta, como saben que el tema mundial y lo que más llama la atención es la desnutrición, presentan esas muertes por agua contaminada y todo como desnutrición, cuando no es desnutrición, ¿verdad? Obviamente la calidad de alimentos que ingieren, sobre todo en el interior, pues no es la adecuada ni el balance adecuado, pero sí ingieren alimentos, entonces no se mueren de desnutrición, sino que se mueren toman esta agua contaminada y se van en diarrea, entonces pues, es terrible, entonces, pero oficialmente pasa la estadística como que si fuera desnutrición, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante porque la gente le regalan la bolsa de pastillas de cloro y le enseñan cómo usarlo, pero la gente dice, no, esto tiene un sabor feo, no me gusta. Entonces prefieren tomarlo no clorado porque les gusta el sabor natural del agua. Entonces,
les dicen, pues por lo menos use media pastilla, pero no, y entonces ahí están en las casas todas esas bolsas de pastillas de cloro y no las usan. Entonces, todos los días se está contaminando a la gente con el agua que bebe. Y ustedes saben que el agua es importante para nuestro desarrollo, ¿verdad? Entonces, quería, como ya que Johan tocó ese tema, quería tocarles eso para aclararles de que todo esto de la desnutrición no es necesariamente culpa del gobierno, sino que hay ignorancia, ¿verdad?, en la población y que tiene sus gustos y prefiere tomar el agua que le va a caer mal que echarle cloro al tinaco de agua. No sé si quedó claro, Johan. Sí, Lick, gracias. Muy bien. A ver, Andrea, tú que nos estabas hablando del Motagua, a ver qué nos quieres compartir. Sí, licenciado, es que estaba conectado. No, tocando el tema del que usted estaba hablando hace un ratito. O sea, yo vivo aquí en Morales y Zabal y el Motagua está súper contaminado. O sea, ahí hay de todo, de todo. O sea, cuando hay inundaciones, ahí llegan hasta personas muertas, animales, pasan vacas, o sea, flotando. O sea, hay demasiada contaminación desde lo que uno no se puede imaginar. Y sí, o sea, hay gente que lastimosamente toma de esa agua porque no tiene de dónde, ¿verdad? Entonces, yo les puedo compartir que cuando pasó lo del ETA y OCA, ayudamos a muchas personas por medio del hospital. Aquí tenemos un hospital aquí en Morales, Isabel. Entonces empezamos a ayudar a las personas e íbamos a las aldeas y a barrios, ¿verdad? Pero, o sea, hay tanta, ¿cómo se podría decir? Ignorancia, pobreza, o sea, de todo, pues, porque al final hay gente que no tiene, o sea, tal vez su pedazo de pan sí lo podría tener, pero es cierto lo que dice el licenciado, o sea, agua, agarran agua del Motagua, y así es una cadena, y es de familia en familia, ¿verdad? Entonces, es terrible ese tema. Pero, bueno, mi noticia no es eso, sino que mi noticia es de que estamos en un mes difícil, estamos en un mes donde muchas personas hacen cosas sin sentido, coherente, se podría decir. Estamos en donde hay muchas personas que hacen cosas que hacen cosas sin sentido, estaba diciendo, porque no tienen amor propio. Entonces quiero comenzar con eso, de que como introducción, de que en mi opinión debemos de ser de ayuda para las personas, debemos de ser personas que transmitan bondad, que dejemos una huella en ellos de paz, bondad, tranquilidad, no ser una piedra de tropiezo. Entonces, ¿a qué llevo con esto? De que la Organización Mundial de la Salud estableció que en el 2003, hasta el son de hoy, estableció que el 10 de septiembre, se podría decir que todo este mes, pero exactamente el 10 de septiembre, es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Entonces, como objetivo, las naciones del mundo imparten y promueven acciones para que esto no pase. Es algo, o sea, es cierto, muchas noticias muy importantes y todo, pero creo que esta noticia es de ponerle asunto, esta noticia es de como abrirnos los ojos y de ser ayuda para muchas personas, ya que hay demasiadas muertes exactamente en este momento. Entonces, se puede decir que las personas sufren por trastornos mentales, por comportamientos suicidas que tengan, o principalmente por barreras de, ¿qué se puede decir?, del alcohol, de trastornos que tengan en la familia. Entonces, todos estos factores pueden venir por biológicos, genéticos, fisiológicos, sociológicos,
o ambientes también. También estaba viendo que quieren, o sea, ya pusieron este mes como prevenir el suicidio, porque ahí, o sea, ya es mundial que muchas personas se quieran suicidar en este mes, y la cosa es hacer la reducción de tasas del suicidio. Eso requiere decir que quieren restar las personas que fallecen en este mes, bueno, y en otros meses, pero este es como el mes mundial. Y entonces para entre hoy y mañana ya no sea tan mencionado como un mes de prevención del suicidio, ya que, o sea, sí está muy, muy fuerte. De hecho, me metí a ver a varias fuentes de información y las tasas están elevadas, pues. Entonces, no solo en Guatemala, sino que a nivel mundial. Entonces, hay que abrirnos los ojos como para no ser una piedra. Lo digo así porque uno no sabe qué problemas o qué circunstancias está pasando cualquier persona como para ser una persona, ¿qué podría decir? Una persona mala o influyendo de mal manera, porque hay veces que con una mirada uno puede hacer algo malo en una persona y hasta puede suicidarse, ¿verdad? Entonces, es un tema y una noticia muy importante. Entonces, eso, licencia. Muchas gracias, Andrea, por tus dos comentarios, y solo quiero, en cuanto al primero, fíjense, nosotros ya como país tenemos el problema con el Motagua, porque todo eso que les dijo Andrea, obviamente los ríos buscan, y sobre todo con la lluvia, tienen un desagüe y buscan su cauce. Entonces todo eso va a dar a Honduras, ¿verdad? Como es el Océano Atlántico. Entonces todas las playas de Honduras se llenan de basura. Entonces Honduras estuvo insistiendo en que lo arregláramos, no lo arregláramos. Esto viene ya desde años atrás, y finalmente ya Honduras nos está demandando con toda la... bueno, el gobierno anterior de Jimmy Morales puso unas biobardas, que eran unas especies como de redes gigantescas para detener la basura. Pero la historia es que, pues al principio funcionaron, pero es tanta la basura que no se puede detener, y rompieron la biobarda. Entonces ahorita están viendo cómo hacen para reparar eso, y cómo estamos en paz con Honduras, porque Honduras obviamente está siendo afectada y nos está demandando con toda la razón, ¿verdad? Pero aquí hay dos situaciones. Una, la ignorancia, como dijo Andrea, de que la gente tira todo al río. Entonces no puede ser eso, pues no se puede manejar de esa forma, ¿no? El río no es, o sea, se ve que va pasando, pero obviamente, imagínense todo lo que aparece ahí: vacas, basura, hasta personas humanas, de todo aparece ahí. Entonces, y es uno de los ríos más grandes de Guatemala, entonces debería de servir para otras cosas, ¿verdad? Pero eso en cuanto a lo del Motagua. Y en cuanto a la segunda noticia de Andrea, que es la del suicidio, pues es también interesante y lamentable, ¿verdad? Fíjense, el país que tiene el índice más grande de suicidios es Japón. O sea, ahí las personas arreglan sus problemas suicidándose, ¿verdad? Entonces, es lamentable, y no como bien lo indicó Andrea, no son casos aislados. Esto ya es algo que es constante, que es permanente, y cada día tiene más aceptación, lamentablemente. Y aquí, pues por eso le están dedicando especial atención, porque ya debe de incluir, pues, atención psicológica y otro tipo de situaciones, pero sí es complicado, es bien complicado. Y pues, Andrea, gracias por compartirnos este tema tan importante. Y dime. Licenciado, de hecho, estaba leyendo una noticia, era de una señora que se suicidó en un apartamento en Londres. ¿Mm?
de que, o sea, ella llegaba todos los días a su apartamento con su acceso y todo, entraba. Y de hecho los vecinos, o sea, no, ninguno se hablaba, ninguno, ella siempre mantenía la música un poco alta. Y resulta que la llegaron a matar a su apartamento, nadie se enteró, hasta los 3 años se enteraron porque empezó a salir un olor súper feo y la gente no daba qué eran, pero la gente se veía normal porque a veces los olores de marihuana o de otras cosas, entonces la gente como viene y bajaban y se iban y ya no olía mal. Entonces, y a veces en el apartamento está leyendo que a veces los vecinos se iban a quedar ahí o se iban con sus otros familiares, o sea, no estaban constantes ahí, entonces no era como el olor que lo olieran muy seguido, ¿verdad? Hasta se enteraron de que de día el apartamento fueron a ver y la señora, o sea, muerta de 3 años, pues. Y entonces es algo muy fuerte porque si es un país desarrollado, se podría decir, o sea, en X temas, pues, o sea, no están pendientes de las personas, o sea, entonces se podría decir que aquí en Guatemala hasta podría ser peor, pues, entonces hay que, hay que saber cómo ayudar a las personas, hay que estar pendientes de las personas, sí, escribirles también o todo, pues, para ver qué pasa y todo, pues porque hay veces que tienen problemas o lo que sea y nadie se entera, nadie sabe nada y cuando miramos ya está muerto, pues entonces así, tan fácil. Así tan fácil, así es. De hecho, ayer hubo una noticia de un ejecutivo importante, no sé si a ustedes les es familiar la empresa Best Bath and Beyond. Esa está en casi todos los malls en Estados Unidos, que le venden a uno pues cosas de la casa, de cortinas, baños. Uno de los ejecutivos principales, la compañía está basada en Nueva York, se tiró del 18º piso de su apartamento y como era un ejecutivo de primera línea, pues pues vivía en un barrio elegante, digamos, en Nueva York y se suicidó, ¿verdad? De Entonces, hecho, ¿verdad? Entonces, dime. de hecho estaba, ayer fue esto, fui a comprar a esto de las cremas en Oakland, Bath and, no me recuerdo cómo se llama. Llegué y mi cuñada solo me dice, ¿compraste unas cremas? Y yo sí, me dije, ay, pero mira, hoy salió que falleció el dueño de esas cremas ahí en los Estados Unidos. Y así como, ¿es en serio? Y solo puedo decir que cabal de lo que usted estaba comentando, que, que se suicidó y era dueño de un montón de cosas, de grandes empresas, pero tener tanta presión en empresas, en la familia, o sea, con contactos y todo, pues tanta cosa que pues no hayan ya que hacer deudas aquí y entonces lo más fácil es suicidarse, va y dejar Así es. todo. Y ese es el resultado de la pandemia también, ¿verdad? Porque las empresas tal vez venían muy bien y lo de la pandemia les afectó a todo el mundo, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Andrea, por compartirnos ese tema tan interesante. Lisa, ¿qué quieres tú compartirnos? Sí, buenos días. Pues yo estuve leyendo una noticia que es del 1 de septiembre, que dice que pusieron en marcha un plan que lo nombraron Plan Centinela, que es, en la noticia, ¿verdad? Decía que recuperaban más de 16 millones de quetzales de consumidores, ¿verdad? Decía que el gobierno efectuaba verificaciones en las estaciones de servicio, ¿verdad? De gas propano, en este caso por las gasolineras, ¿verdad? Y que pues supuestamente este plan se iba a dar entre
marzo y finales de agosto. Dice que pues lograron recuperar varios datos, ¿verdad? La DIACO. Y pues ellos más que nada empezaron a hacer estas verificaciones, ¿verdad? Porque creo que no estoy segura muy bien si cada año, ¿verdad? O por ciertos periodos de tiempo hacen estas verificaciones, ¿verdad? Para ver eh, para controlar la calidad del servicio que le están dando a los consumidores, ver si tienen alguna queja del servicio, de los productos eh, que en este caso pues las gasolineras le dan y le brindan a los mismos consumidores. Dice que pues reportaron, ¿verdad? Estos tal vez sí se los voy a leer porque no son muchos datos numéricos, ¿verdad? Pero que pues la DIACO resaltó que se efectuaron 44.631 supervisiones a proveedores, 846 verificaciones a estaciones de combustibles y 358 verificaciones a plantas y expendios de gas propano. De igual forma, dice que se reportaron 173 sanciones y 8 denuncias impuestas, ¿verdad? Al final del día, pues decía que el gobierno pues, de Guatemala, ¿verdad? A través de la DIACO, pues quería garantizar que los consumidores reciban la calidad y la cantidad por la que pagan, ¿verdad? En cuanto a productos y servicios. Y pues que ahí en la noticia más que nada instan a los consumidores también a reportar, ¿verdad? Y que denuncien cualquier acto que vaya pues en contra de sus derechos a través de los libros de queja, ¿verdad? Que deberían de tener los negocios o también brindan números telefónicos, ¿verdad? Pero en sí el plan Centinela pues decía que era una iniciativa que pretendía proteger la economía de los guatemaltecos y que esta empezó desde el 2005, ¿verdad? Ya tiene más o menos 17 años, ¿verdad? Desde que se empezó con este plan. Y pues este proyecto lo realiza la DIACO, el Centro Nacional de Metrología, el Ministerio de Energía y Minas y la Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿verdad? Y pues más que nada esa era la noticia, ¿verdad? Y va más de la mano con una noticia que también salió hace un mes más o menos, que de igual manera era como que empezaban a implementar nuevamente ese plan de verificación de los inventarios de combustibles. Entonces, creo que ahora, por también la situación que se está dando, ¿verdad? Retomando de nuevo el tema de Rusia y Ucrania, ¿verdad? Creo que quieren tener un mejor control, un poco, que sea un poco más minucioso, ¿verdad? Para que pues los consumidores puedan estar más tranquilos y pues que de igual manera se puedan detectar esas áreas de oportunidad, tanto en el servicio como en el producto, y que realmente pues los consumidores ahí sí que se vayan felices, ¿verdad? Sabiendo de que pues no se está dando ninguna actividad turbia, ningún... eh, y que se va a resolver, ¿verdad? Si hay algún inconveniente o algo que no esté bien, ¿verdad? Por los reportes y las sanciones que se sabe, ¿verdad? Que casi que a diario puede que alguna persona vaya a reportar, y no solo en las gasolineras, pero en este caso como es un tema que está bastante en auge, el tema de la gasolina, pues creo que quieren tener un mejor control con respecto a eso. Pero esa sería la noticia que quería compartir. Gracias, Lisa. También interesantísima. Hoy sí me tienen impresionado y gratamente veo que todos los esfuerzos que vamos haciendo, estamos en nuestra 9ª semana y la verdad es que ya no solo es presentar las noticias, sino que ustedes dan su opinión personal y así es porque ustedes están analizando, así que a todos los que han participado los felicito. La verdad es que Milka, Anet, Cristian, Vicky, Johan, Andrea y ahora Lisa, pues ya las noticias, si se dan cuenta, como era al principio,
ahora ustedes ya hacen un análisis y eso fue lo que les dije que íbamos a llegar en algún momento y me siento muy contento y muy orgulloso de ustedes. En cuanto a la noticia que nos comenta Lisa, pues la DIACO es la Dirección y Atención al Consumidor, es un departamento adscrito al, al Ministerio de Economía y su función es, como su nombre lo dice, velar por la atención al consumidor. Entonces, la DIACO tiene que estar en todos lados. De hecho, la ley dice que en cualquier establecimiento debe haber un libro de quejas, que no sé si lo han visto. En todos lados donde uno va está ese libro de la DIACO y uno, si algo no le pareció, ahí lo apunta, ¿verdad? Y los de la DIACO están revisando todos los establecimientos y están revisando el libro para ver cuáles son las quejas que deja el cliente, independientemente que ustedes también pueden escribir directamente a la DIACO, ¿verdad? Pero esa es una de las formas de control, ¿verdad?, que tiene el gobierno para pues, que este departamento cumpla con su función, ¿verdad? Y desafortunadamente siempre hay alguien que se quiere pasar de listo, ¿verdad? Por ejemplo, en los mercados están las pesas y uno dice, deme una libra de cebolla, una libra de tomate, y lo pesan con unos sus pesitos que tienen en la pesa, pero resulta que los pesitos no son de a libra, sino que son de 15 onzas, una cosa así, ¿verdad? Entonces, eventualmente la DIACO anda revisando eso, pero es una labor titánica y necesitaría un montón de gente para andar vigilando a todo el mundo, ¿verdad? Pero obviamente hay cosas más sensibles y que como hemos hablado en esta clase nos afectan a todos, como por ejemplo la gasolina, ¿verdad? Y que nos despachen lo que nos tienen que despachar, ¿verdad? Que no nos den menos, ¿verdad? Ahora fíjense, aquí vale otro comentario y es que algunas empresas utilizan otro tipo de estrategias. Por ejemplo, si ustedes van al supermercado y ven el aceite ese que se usa para cocinar, ven ustedes diferente precio. Entonces, normalmente la inclinación normal es irse por el precio, o sea, las compras son muy sensibles al precio, ¿verdad? Entonces, generalmente uno se va por el precio más barato, ¿verdad? En productos equivalentes. Pero lo que hace el productor es que si le está vendiendo, por ejemplo, 1 litro de algo, ¿verdad? O normalmente lo han vendido así, ya no le venden el litro, sino que le venden 900 de litro. O sea, acuérdense, 1 litro tiene 1000, ¿verdad? 1000 mililitros, entonces le pone 900. Ahí no está engañando porque él está usando un envase más pequeño. Pero como la sensación es que le gusta a uno esa marca y está satisfecho y está un poquito más barata, pues uno lo compra, pero en realidad está comprando 900 mililitros y antes por el mismo precio compraba 1000, ¿verdad? Entonces eso se utiliza mucho y es una estrategia valedera, digamos, de marketing y sobre todo ahora con la pandemia que es muy sensible y eso no solo en Guatemala, sino que a nivel mundial se está utilizando eso, de que te venden en envases que tienen un poquito menos para poder bajarte y darte el precio que te daban antes, dado los incrementos de precio, ¿verdad? Muy bien, no sé si quedó claro, Lisa, o hay que ampliar algo más. No, Lick, todo claro, muchas gracias. Gracias a ti. A ver, Cristian. Sí, buenos días, Lick. Pues fíjese que yo vengo con una preocupación porque he visto como el incremento en los casos criminales, un incremento muy grande. Varias noticias bastante, pues, perturbadoras se podrían decir, porque, por ejemplo, no me recuerdo qué día, pero fue hace unas semanas que mi mamá me contó de que en un bus habían entrado a violar a una mujer enfrente de muchas personas. Y pues que eran tres tipos, si no
mal recuerdo, y dos están así como amenazando con pistolas, mientras que otro pues estaba haciendo la violación, ¿verdad? Entonces encontré de que pues la violencia contra la mujer ha incrementado bastante, un 48% en lo que es en este año, en el 2022. Y pues quiera que no, no solo eso, sino que también normalmente he visto muchas noticias ahorita de que casi que todos los días pues muere alguien, ¿no? O porque lo matan, o bueno, sobre todo por eso, ¿verdad? Que lo matan. Y 3, 4 personas al día. Y por ejemplo, yo vivo aquí en San Lucas. Entonces, cuando me vine a mudar aquí el año pasado, pues casi no se escuchaba nada de como de que robaron o cositas así, ¿verdad? Sobre todo el robo. Ahorita, ya en estos 2 meses que han pasado, se ha escuchado, o sea, aquí entre los grupos que hay en Facebook, ¿verdad? Como grupos de vecinos que hay en muchas colonias y así. O sea, ya no se puede salir después de las 7 de la noche acá porque fijo lo asaltan. Entonces, como esa incrementación de robo, o sea, de casos criminales en sí, tanto en la ciudad, pero también acá lo he visto, o sea, poco a poco se ha incrementado. Ok, gracias por compartirnos esa información, Cristian. Hoy en día tenemos una situación que es que tenemos el acceso a la información más rápido, ¿verdad? Antes no, hoy por redes sociales, por cualquier mecanismo de estos, la gente se entera rápidamente de todo, ¿verdad? Antes no era así, ¿verdad? Cuando no había redes sociales, uno no sabía ni lo que estaba pasando y lo que miraba uno en la televisión o en el periódico era lo único que uno se enteraba. Pero hoy en día nos enteramos hasta que ayer salió que una agente de la PMT paró el tráfico para este tipo de noticias que nos enteramos, ¿verdad? Pero obviamente siempre ha habido violencia, lamentablemente, y en este caso, pues, es contra la mujer, ¿verdad? Y ya esto es algo recurrente, ¿verdad? Hay gente que es enferma mental y está viendo cómo causa perjuicio. Desgraciadamente así es. Otras veces la misma persona no ayuda. Yo doy clases en San Pablo y doy clases en San Carlos. Cuando era presencial todo, ahí en San Carlos llegaban llegaba una señorita que era extremadamente provocativa en el sentido de que llegaba a clases en minifalda, pues con un escote grande. Entonces, pues en algún momento se oía que sus amigas le decían que no debería de llegar así, ¿verdad? Porque la universidad es muy grande y sobre todo estudiando de noche. Pero ella decía que ella era libre y que ella se podía vestir como ella quería. Y desgraciadamente pasó, ¿verdad? Que un día salió al terminar las de clases en la noche y cabal la esperaron y la violaron, ¿verdad? Entonces, lamentablemente ahí, pues ella no ayudó mucho, ¿verdad? Por ese sentido de libertad que a veces malinterpretamos, pero a veces hay cuestiones de sentido común, pero en el caso de ella, pues sí, era demasiado provocativa su forma de vestir, ¿verdad? Y al final tuvo sus consecuencias, lamentablemente, ¿verdad? Pero la gran diferencia es que hoy, como les decía al principio, hoy en día tenemos más acceso a la información y nos enteramos de todo e inmediatamente, ni siquiera pasa el tiempo, sino que inmediatamente ya circula la información, que esa es una gran diferencia a como era antes, ¿verdad?
Muy bien, Cristian, gracias por compartirnos. Daniela. Buenos días. Buenos días. Y buenos días, compañeros. Pues yo la noticia que tenía era que esta última semana encontraron a más de 500 guatemaltecos que retornan para migrar a Estados Unidos. Los retornan, ¿verdad? Para migrar a Estados Unidos. Y yo creo que esto es como un mensaje. Bueno, aparte que también estas últimas semanas también han encontrado en los puntos ciegos del país muchos migrantes venezolanos y pues yo siento que esta es una señal que nos está dando como esta noticia, que tenemos que no hay mucha oportunidad de empleo aquí en Guatemala y pues esa sería mi noticia más que todo. Pues creo que ese sería como un factor principal, ¿verdad? Claro, claro, claro. Uh-huh. A ver, ahorita le di acceso a Ian Monterroso, pero vos no estás asignado a esta clase. O te inscribiste tarde, Ian. Bueno, no nos contesta Ian. Bueno, entonces, continuando con lo que nos presentaba Daniela, pues, ¿cómo les digo? Sí, el acceso a la información es muy importante, ¿verdad? Nos enteramos fácilmente y nos enteramos rápidamente de todo, pero es que me estaba tratando de entrar Ian que le di acceso, pero no oí tu última parte. ¿Me puedes repetir tu última parte? Daniela. Sí, bueno, creo que yo pienso, ¿verdad? Que uno de los mensajes que nos quiere transmitir esto es que una de las principales razones por la que ellos están migrando es quizás la falta de oportunidades de empleo en el país y por eso es que toman como que esta decisión y pues eso sería. Excelente. Pues obviamente ese es un problema que tenemos en Guatemala y con la ganancia que nosotros estamos en el camino y todos los que van para Estados Unidos de Centroamérica y Sudamérica pasan por Guatemala, ¿verdad? Obviamente hay dos formas de trabajar, ¿verdad? Una es trabajar para una empresa y otra es ser empresario, ¿verdad? Entonces algunos se las juegan, ¿verdad? Y van saliendo adelante, otros quieren tener un empleo seguro y sobre todo ahora, pues con la pandemia, esto vino a afectar terriblemente a todos, ¿verdad? Entonces, obviamente, o sea, tenemos un índice de desempleo, pues no es tan alto, tampoco es tan bajo, sino que es un índice que se considera normal. Obviamente, uno quisiera tener el mejor empleo y hay como que lo que se dice en inglés, un wish list, ¿verdad? O sea, la lista de deseos, pero desafortunadamente la vida no funciona así, ¿verdad? La vida es, pues las personas, unas les va mejor que otras, pues encuentran empleo rápido y fíjense, aquí entra un concepto que es el concepto generacional. Por ejemplo, ustedes casi todos son millennials, ¿verdad? Entonces, el millennial tiene una característica que es que requiere tiempo para ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, mi generación, ¿verdad?
yo soy la generación que se llama Baby Boomer. Para nosotros lo más importante era el trabajo y no nos importaba trabajar, sea lo que sea. Entonces, para nosotros era un orgullo el trabajo, lo cual no estaba bien, ¿verdad? Porque a veces uno le daba demasiado tiempo al trabajo, ¿verdad? Pero les estoy comparando mi generación, que probablemente sea la generación de sus padres con ustedes, ¿verdad? En cambio, fíjense, les voy a poner un ejemplo. La empresa McDonald's aquí en Guatemala, la mayoría de empleados son millennials, ¿verdad? Entonces, los jefes, digamos, son la siguiente generación, que es la generación Z, ¿verdad? Y así es como funcionan los restaurantes McDonald's. Entonces, de repente, viene una persona y le pide permiso a su supervisor y le dice, mira, tal día voy a venir tarde o no voy a venir. Entonces viene el supervisor y le pregunta, ¿por qué? Entonces la respuesta es que viene fulano de tal y voy a ir a su concierto. Entonces, esa es la respuesta y esa es la realidad. Entonces, para el millennial es importante esas autorrealizaciones, ¿verdad? Que para las otras generaciones no lo eran tanto, pero lo que hace el millennial es que balancea su vida, lo cual está muy bien, ¿verdad? Diversión, trabajo. Entonces, él no está pidiendo permiso, él solo está informando que no va a llegar ese día, ¿verdad? Entonces ya es decisión del jefe qué es lo que va a hacer. Entonces, algunos jefes reaccionan con enojo, con ira, porque dicen que deberían de pedirles permiso, eh, pero ellos no piden permiso. O sea, el millennial solo está informando. ¿Por qué? Porque es importante. Si le dan el permiso, cuando regresa esa persona, regresa sumamente motivada al trabajo porque pues estuvo viendo al cantante que quería y regresa altamente motivado y su nivel de producción se mantiene y sube, ¿entienden? Entonces, ahora, cuando no les dan permiso, lo que hace el millennial es que renuncia, ¿me entiendes? Porque para él es importante su vida personal. Entonces, McDonald's empezó a tener una gran cantidad de renuncias porque los jefes pretendían que les pidieran permiso, ¿me entienden? Y ellos no piden permiso, el millennial solo informa. Entonces, al final evaluaron y pues los despedían, ¿verdad? Pero en el trabajo, el proceso de aprendizaje, lo que se llama la curva de aprendizaje, toma tiempo y toma recursos, porque para que una persona aprenda a hacer las hamburguesas, aprenda a manejar el equipo de cómputo, o sea, todo lo que se necesita, no solo en McDonald's, sino que en cualquier empresa, todo eso toma un tiempo, ¿verdad? Entonces, esa curva de aprendizaje no es inmediata. Y finalmente McDonald's lo entendió, ¿verdad? Porque lo despedían y había que empezar a buscar personas nuevas, todo el proceso de selección de personal y de ahí todo el proceso de entrenamiento. Entonces, al final, desde el punto de vista empresarial, es más caro, ¿verdad? Entonces ellos se dieron cuenta y decidieron que no valía la pena estar en esa situación y había que entender. Entonces contrataron un estudio, ¿verdad? Y determinó todas las generaciones que habían y cómo se comporta cada generación. Entonces, lo importante es entender cómo funciona cada generación, ¿verdad? Y eso le sirve a uno, pues como padre, como profesor, como compañero en el trabajo, lo que sea, para realizar de mejor manera el trabajo, ¿verdad? Entonces, volviendo al punto de la migración, pues lo que también tiene el millennial es que es mero inquieto, ¿verdad? Entonces, si no tiene respuesta rápido, pues toma otra decisión. Y la decisión es irse, ¿verdad? Y obviamente es carísimo irse y hay muchos riesgos, pero a veces están dispuestos a tomar todos los riesgos porque obviamente un país desarrollado va a pagar más desde el punto de vista salario y todo, entonces eso es lo que hace atractivo
la ida, independientemente que se endeudan un montón para irse, ¿verdad? Pero esa es la realidad. ¿Quedó claro, Daniela? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. A ver, Rocío y Sergio, las últimas dos intervenciones. A ver, dime, Rocío. A ver, a ver. Sí, te escuchamos, te escuchamos.
Ok. Interesantísima tu noticia, Rocío. Fíjense, qué bueno que tocaste eso porque si se dan cuenta, este ejercicio de discusión de noticias nos sirve para ir tocando diversos puntos del programa, pero con ejemplos, ¿verdad? Que eso es lo más importante, que uno tiene más capacidad de discernir y más capacidad de entenderlo de mejor manera con ejemplos. Tocaste algo muy interesante que pasa en Guatemala. Nosotros, como les he explicado, que esa es esta clase de gobierno, pues tenemos la Constitución, que es la ley máxima, y de ahí se derivan todas las otras leyes. Recuerdan que todo eso se los expliqué en las primeras clases y hemos venido desarrollando esa temática. Y eso es lo que se llama el Estado de Derecho, eso es lo que se llama el orden jurídico, ¿sí? Pero resulta, resulta que en Guatemala coexiste otro sistema que no está escrito, porque no está escrito, pero sí funciona, ¿verdad? Y ese es el sistema indígena que se da ahí en el Triángulo Ixil, se da en todo el occidente del país, y es que existe la autoridad indígena, incluso pues a nivel de alcaldía se elige al alcalde, ¿verdad? Pero la autoridad indígena, esa se delega, o sea, los que se llaman los mayores son los que designan quién va a ser el alcalde indígena. O sea, no es una elección popular ni está el Tribunal Supremo Electoral de por medio, sino que es un ordenamiento que todos siguen y todos respetan. Y de hecho, puedo decirles que se respeta más a la autoridad indígena que a la autoridad legalmente electa, ¿verdad? Entonces es algo bien interesante que pasa aquí en Guatemala y es uno de los pocos países que eso sucede, ¿verdad? Que existe esa doble autoridad y ambas son reconocidas implícitamente, aunque desde el punto de vista legal solo existe la autoridad que elegimos mediante el sistema de votos, que es la elección popular, ¿verdad? Pero no, qué bueno que te digo, qué bueno que lo mencionaste, porque es una realidad, ¿verdad? Es una realidad del país y funciona, ¿verdad? Y como les digo, se respeta más a la autoridad indígena que a la autoridad. Entonces, los mayores son los que van designando y hay un consejo de ancianos que son los que van determinando todo. No son electos públicamente, sino que los años, la sabiduría que tienen y cómo van resolviendo todo es lo que les da esa autoridad y ese poder sobre la gente. Entonces, sí tenemos eso en Guatemala, sí funciona, ¿verdad? Y de cierta forma ayuda a mantener, digamos, la paz y la estabilidad, aunque hay lugares como lo hemos comentado, Nahualá y este que está en conflicto, que ahí sí no ha sido posible, pero en general funciona y funciona bien, ¿verdad? Pero es algo que tenemos en Guatemala y como les dije, coexiste y pues lamentablemente, o sea, no lamentablemente, les digo yo, la verdad es que si algo funciona, ¿para qué se va a cambiar? En algún momento se quiso hacer algún esfuerzo y no tuvo éxito porque esa es una autoridad que se reconoce y se reconoce por las decisiones que toma, por lo que han hecho. Entonces, ellos mismos se han ganado su espacio, ¿verdad? Y eso es lo que respeta a la gente y nosotros tenemos eso aquí en Guatemala. Pero no sé si quedó clara la explicación, Rocío. Muy bien, y vamos a darle la última intervención a Sergio.
Sí, gracias. Yo quería hablar más que todo, pues yo cabal estaba viendo hoy en la mañana y también como para poner en contexto y más, ¿cómo se llama? Acompañar o terminar de completar sobre lo que había comentado mi compañera Daniela. Aquí tengo la noticia que es por parte del PNC y también que pues yo ando mucho en Twitter, entonces también lo retuiteó el gobierno acerca en este caso, de los inmigrantes que había mencionado Daniela. Pues aquí indica, ya hace 13 horas es la noticia, que se habían detectado que 92 inmigrantes fueron remitidos al Instituto Guatemalteco de Migración, que de parte de la Policía Nacional indicaron que cabal este 5 de septiembre, alrededor de 92 extranjeros fueron llevados al IGM y que la institución se había asegurado que en Chiquimula, que los miembros de la comisaría, digamos, habían identificado a más de 31 venezolanos. Y mientras que en Vado Hondo, en otro lugar de Chiquimula, en la división de puertos y aeropuertos, DIPAFRONT, también identificaron a otros 50 venezolanos, acompañados de 8 hondureños, 2 colombianos y uno de Guinea. Y pues eso era así como, vendría siendo como la parte 1 de lo que decía Daniela, porque ahí ella pues terminó como de completar que con la conclusión, ¿verdad? Que lastimosamente pues les tuvieron que dar de baja y apartarlos, pero pues en eso sí hay muchos movimientos y también estaba viendo yo que así como comentaba Andrea también con lo de la manera en que la gente pues se siente mal, tanto psicológicamente como físicamente y todo. Septiembre es un mes, o por estos años, pues coinciden que es un mes en donde la gente pues cae más en depresión, o gente que tiene que huir o decide, bueno, tomar decisiones que arriesgan la mayor parte de lo que vendría siendo su vida, y entre ellos entran pues las personas que tienen problemas psicológicos, las personas que tienen problemas económicos, y que la decisión que toman no es o irse de un lugar, digamos, mudarse o trasladarse, o pues en este caso pues suicidarse, ¿verdad? Escoger de otra manera moverse. Entonces solo era esta noticia, así que para compartirla y terminar de dar el contexto y completar. Excelente, Sergio. Muchas gracias. Pues como les decía, la inmigración se da. De hecho, fíjense, les he comentado ya esto antes. El Producto Interno Bruto son todos los bienes y servicios que produce el país, ¿sí? Todo lo que hace. Entonces, los principales componentes del Producto Interno Bruto son el 15% de todo lo que el país hace, vienen a ser las remesas familiares, ¿sí? Otro 15% es el presupuesto de ingresos y egresos de la nación, o sea, lo que es el gobierno. El gobierno pesa en todo el Producto Interno Bruto 15%, lo mismo que las remesas. Y el otro 70% es la iniciativa privada, ¿verdad? En todas sus variaciones, comercio, industria, agricultura. Entonces, obviamente que esto se ha vuelto parte importante del desarrollo del país, porque todas estas personas que están afuera mandan dólares, ¿verdad? Las remesas familiares, y esto lo que provoca es que sus parientes acá, su esposa, sus hijos, sus padres y todo, pues tengan dinero para gastar, ¿verdad? Y si tienen dinero para gastar, todo ya sabemos que paga IVA, entonces todos tienen derecho a o sea, todos gastan y todos contribuyen al gobierno, ¿verdad? Ustedes van a un pollo campero en el interior del país o acá y nunca puede entrar uno porque siempre hay gente, siempre hay cola. Entonces ese es el éxito de ellos, que les gusta a todos y tienen dinero,
Entonces, así se lo gastan, ¿verdad? Entonces, el hecho de gastársela le está provocando una satisfacción personal a la persona y también está generando impuestos para el gobierno, ¿verdad? Y esa es nuestra realidad, ¿verdad? Muy bien, jóvenes, este ejercicio estuvo súper interesante. La verdad es que los felicité ya y los vuelvo a felicitar porque ya las noticias son de calidad en el sentido de análisis, opiniones, y eso me gusta. Y nuevamente los felicito. Ahorita vamos a hacer un break, ¿verdad? Que les voy a dar, normalmente les doy 20 minutos de break, ¿verdad? Y eso es lo que les voy a dar ahora, pero les voy a dar 5 minutos más adicionales para que los que no han llenado la evaluación docente, que me hagan favor de llenarla, porque nos dijeron que en este periodo de clases les diéramos un tiempecito, 5 o 10 minutos para llenarla, ¿verdad? Entonces, son las 9:58, eso está ahí en el tablón, ahí está el enlace. Entonces, son las 9:58, entonces a las 10